Culminando ya entonces nuestra serie sobre el tema de la ley natural, vamos a ver entonces el tema de la vigencia de la ley y la pregunta moral de cómo debemos vivir entonces a la luz de los preceptos de esta ley natural. La cita con la que vamos a comenzar es Romanos 2, del 14 al 15, que ya la hemos venido trabajando en las exposiciones anteriores, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 11 al 14, nos habla de los mandamientos de la ley de Dios y nos dice lo siguiente: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Es interesante la declaración que se hace, que esta ley de la que Dios habla, que este mandamiento no está afuera, sino que dice: está en tu corazón. Por eso esta ley es de alcance universal. Y a la pregunta de cómo debemos vivir nosotros hoy, también está conectada a la pregunta: ¿son válidos los 10 mandamientos del Decálogo para orientar la vida del creyente hoy? En el texto de Deuteronomio nos dice que los mandamientos están en el corazón del pueblo. Y esto es bien interesante porque no dice que nosotros debamos salir a buscar algún conocimiento externo, sino que el conocimiento pertenece o está en el corazón del hombre, por lo tanto debería guardarlo. Para hacer una precisión, y es la revelación especial, la Biblia nos habla de dos tipos de leyes generales y en ellas hay después subdivisiones. Habla de la dimensión natural o de una ley natural y de leyes positivas. Cuando se habla de leyes positivas, se habla de mandatos que son válidos en virtud de que expresan la voluntad de Dios sobre algún punto en particular, pero que no pertenecen a la naturaleza humana. Pongamos un ejemplo para ilustrar este punto. La circuncisión es una ley positiva dada por Dios, es decir, es una orden, es un mandato que Dios da para mostrarle al pueblo ¿qué cosa? Su pacto. ¿A qué edad Dios ordena a Abraham que se circuncide? Tenía 99 años. Recuerden el capítulo del Génesis 17, dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Dice, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Ismael tenía 13 cuando fue circuncidado. Y ese mismo día se circuncidó todos los varones que estaban en la casa de Abraham. Ahora, si esto fuera una ley natural, debió haber sido cumplida por Abraham desde siempre.
Pero como es una ley positiva, no hay pecado en que lo haya cumplido a los 99 años, porque fue a los 99 años que Dios le da la orden positiva de hacerlo. Por lo tanto, mientras una ley positiva no haya sido expedida, no hay culpabilidad. Nadie puede responsabilizar a Abraham y decirle cómo es posible que a tus 99 años no hayas cumplido el mandato. No, porque simplemente ese mandato no había sido expedido por la boca de Dios. Sobre este tema de la ley positiva y la ley natural, Samuel Renningham en el libro El misterio de Cristo, su reino y su pacto, nos explica lo siguiente, dice: por naturaleza, Adán le debía obediencia absoluta a Dios. Más allá de la ley de la naturaleza escrita en el corazón de Adán, Dios le dio a Adán una ley positiva de obediencia. ¿Cuál era la ley positiva de obediencia que Dios le dio a Adán? Del fruto, de este fruto no podrás comer. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. No había nada diferente en ese fruto al resto de los frutos de la creación, porque Dios había declarado que todas las cosas eran buenas. Así que no era la fruta envenenada, no pasaba nada, no había una distinción natural entre ese fruto y el resto de los frutos del jardín. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que Dios pone un límite y dice: esto no lo harás, como un signo de obediencia, de sujeción a mi voluntad. ¿Saben? No era algo natural que debía obedecerse. En cambio, la vida, por ser don de Dios que pertenece a la naturaleza del ser humano, no se puede atentar contra ella, porque si eso sí es violar un mandato de ley natural. Entonces dice Renningham, prescribiendo algunas acciones y proscribiendo otras. Estas eran leyes positivas. Y miren lo que Renningham precisa. Eran leyes positivas porque los mandatos de la ley positiva no provienen por la deducción o la relación natural, sino por la voluntad revelada de Dios. Por medio de estos mandatos, Adán acumulaba más obligación de obedecer al Creador. Y después dice, cuando la ley natural y este mandamiento específico, el de no comer, se combinan, eso se llama dentro de la teología reformada el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras entonces? La obediencia que todo ser humano debe a la ley que Dios ha puesto en su naturaleza, más el precepto positivo de no comer. Eso es el pacto de obras. Por eso vemos que lo que es de naturaleza, decíamos, es universal e inmutable, no cambia. En cambio, la circuncisión vemos que desaparece en el tiempo. Hay ciertas prescripciones que Dios da que pertenecen a un tiempo determinado y que se van derogando. No así la ley natural, porque la ley natural es inmodificable, es inmutable y es universal. Un ejemplo lo podemos ver en Caín y Abel. En el capítulo 4 de Génesis vemos la historia de Caín y Abel. Dice que invita a su hermano al campo y lo mata. Ya sabemos los antecedentes por el tema de la envidia y todo lo demás. Pero Caín recibe un castigo divino. Recibe una sanción de destierro. Serás expulsado de aquí, vivirás errante. Y uno se pregunta, bueno, pero hasta ese momento no había un precepto positivo que dijera no matarás. Porque los preceptos vinieron después. De hecho, en Génesis 9 es donde aparece
de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. De tal manera que la sanción sí era anterior, porque por imagen de Dios estaba prohibido al ser humano atentar contra la vida de otro ser humano, a pesar de que esa ley de la naturaleza todavía no se había convertido en un mandato positivo. Después se convierte en un mandato positivo y se precisa que el acto es inmoral, pero además se precisa la sentencia. ¿Por qué? Porque si usted ve el Génesis, uno puede decir, está mal asesinar a un ser humano. ¿Por qué? Porque él tiene la imagen y la semejanza de Dios. Pero, ¿cuál es la sanción que corresponde? Podría ser el destierro como Dios lo hizo, pero después Dios dice positivamente, el destierro fue una medida de la voluntad de Dios, pero a ustedes les ordeno que vida por vida, muerte por muerte, el que asesine debe morir por ley positiva. O sea, porque ya Dios dice, la sanción de la violación de esta ley natural es la pena capital. Ahora, todo esto, recuerden que en la definición clásica la ley natural es participación de la ley eterna. Agustín explica la ley eterna así: la ley eterna es la razón y la voluntad divina que manda observar el orden natural y prohíbe perturbarlo, el orden natural que Dios diseñó. Tomás de Aquino después dirá, la ley eterna es el plan u ordenación de la divina sabiduría que orienta las acciones y movimientos de las criaturas hacia el bien común del universo. Y como la inteligencia de Dios, la voluntad de Dios es eterna, dice Aquino, a esta ley debe dársele el nombre de ley eterna. La ley eterna no es una ley que está, una ley a la que Dios le debe obediencia, o una ley que está dentro de Dios como que organizando el ser divino. No, la ley de Dios, la ley eterna es precisamente Dios, porque Dios es eterno. Y recuerden, porque Dios no se puede dividir, no tiene partes. No podemos hablar de que la ley eterna es una parte dentro del ser divino. Es una forma como se habla de esa santidad eterna, de esa perfección eterna, de esa bondad eterna en Dios que se participa a los seres humanos. Dios es bueno por naturaleza, por su ser. Dios nos creó a su imagen. Es decir, ¿qué hizo Dios? Nos participó ¿de qué? De un atributo de Él, su bondad. Dios es santo. Nos participa de la santidad. Dios es amor, nos participa del amor. Y así, por eso, esos son aspectos que se consideran atributos que Dios comunica al ser humano en virtud de ¿qué? De su imagen y semejanza. Entonces, la ley natural está escrita en el corazón del hombre desde la creación. ¿Por qué? Porque es creado con esa naturaleza, con la facultad racional, con la conciencia y con todos los atributos. Ya habíamos dicho, esa ley natural se distorsiona también por causa del pecado. Pero el pecado no borra en el ser humano la imagen, por lo tanto no borra ni la razón, ni la conciencia, ni la capacidad de deducir ciertas cosas morales del orden creado. Ahora, a los 10 mandamientos se le denomina muy comúnmente la ley moral, para establecer una distinción entre otras leyes que Dios dio, como cuáles, como las ceremoniales. ¿Cuáles son las leyes ceremoniales? Las del templo, ¿recuerdan?
el sacerdocio levítico y todo el culto del templo es una ley ceremonial. Pero Dios también dio al pueblo de Israel leyes civiles, leyes de daño. Recuerdan por allá, si construyes una vivienda y no pones el cercado y alguien se cae, tú lo pagarás. Si el asno de alguien cornea a alguien, entonces pasará tal cosa. Todo eso son leyes de daños, leyes civiles que pertenecen a un contexto del mundo en el que fueron proclamadas. En general son leyes que reflejan un mundo agrícola y un mundo pues diferente al nuestro. Pero cuando se habla de ley natural y ley moral, hemos venido diciendo, son las mismas en contenido. Es decir, lo que se encuentra en los 10 mandamientos no es diferente a la ley natural, pero es diferente la forma como se accede al contenido. Aquí veamos lo que explica Samuel Waldron en su texto sobre el Día del Señor. Él dice, la distinción entre la ley positiva y la natural es simplemente la aplicación ética de la distinción entre la revelación general y la revelación especial. Ahora, ¿qué es la revelación especial y qué es la revelación general? Cuando nos habla, por ejemplo, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. O cuando nos habla Romanos, que nos dice que su eterno poder y su divinidad se hacen visibles a través de las cosas hechas por Dios. Eso es revelación general. Ahora, ¿por qué es general? Por dos razones. Porque su contenido es general, es decir, no es tan preciso como una ley positiva. Da nociones, da principios, da generalidades. Pero también es general por los receptores, hacia quién va dirigido, hacia todo el que vea la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo el que vea los cielos es el sujeto hacia el que habla la ley natural. Por eso, esta ley natural se extiende hacia los incrédulos y es obligatoria para ellos, porque ellos tienen una naturaleza y viven en un mundo natural y deberían vivir conforme a su naturaleza y a la naturaleza de las cosas como han sido diseñadas por Dios, para que vivan en una coherencia, ¿cierto? Dios diseñó un orden natural en el que nosotros podemos vivir como seres creados. Entonces, miren la importancia. Hay que entender el concepto de revelación general y revelación especial para entender la diferencia entre estas leyes. Entonces, hay una similitud, contenido, hay una diferencia, revelación. Que eso quede, digamos, claro. Así como existen dos formas de revelación, dice Waldron, existen también dos fuentes básicas o dos tipos de ley. Hay leyes naturales que, si bien pueden ser republicadas o vueltas a publicar en la revelación especial, se dan con la revelación general y por tanto son naturales. Las leyes positivas solo pueden ser conocidas a través de la revelación especial. Abraham solo podía saber que Dios requería la circuncisión porque Dios se lo dijera. No era algo que pudiera llegar a deducirse o que el hombre pudiera llegar a establecer por su propia voluntad. Entonces, estos dos aspectos son importantes. Ley positiva, ley natural. Ahora, hay una tercera clasificación. Hay leyes que son la combinación de un precepto natural y un precepto positivo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esa parte. Ahora, entonces, desde esta distinción que hace la confesión, vamos a tratar de ubicar cómo la teología reformada estableció una relación entre estas dos
tipos de ley. La ley natural. Aquí vamos a recurrir a un artículo que hace el profesor Richard Barcelos y dice así: la escolástica protestante enseñó que el Decálogo contiene sumariamente la ley moral y es la forma escrita de la ley natural. Miren cómo está la formulación. El Decálogo contiene ¿qué cosa? La forma escrita de la ley natural. No son dos leyes distintas en contenido, son distintas en la forma como el pueblo las aprendió. ¿Cómo aprendió el pueblo de Israel los 10 mandamientos? Porque Dios, ¿cierto? Dice el texto, con su dedo las escribió. Después se las entrega a Moisés y Moisés las transmite al pueblo. Dice, en cuanto a su sustancia son la misma. Se hizo una distinción entre sustancia y forma. Es decir, la sustancia es una, la forma y la función pueden variar. Por ejemplo, cuando el Catecismo de Westminster en la pregunta 98 dice, la ley moral está comprendida sumariamente en los 10 mandamientos. Y recuerden, moral es igual a natural, no hay distinción. Se refiere al hecho de que la sustancia, es decir, la esencia subyacente de la ley moral, se asume y se articula en las proposiciones de los 10 mandamientos. Aquí va ya explicándose. Richard Müller también lo cita Barceló en su artículo, dice, específica y predominantemente el decálogo o 10 mandamientos, también llamada lex mosaica o la ley mosaica, a diferencia de la ley ceremonial y de la ley civil, la ley moral tiene como objeto principal regular la moral y es conocida por un término que se llama la sindéresis o el hábito innato de comprender los principios de la ley natural. ¿Por qué se habla de naturaleza? Porque están de tal manera incrustados en el ser humano que ya hacen que el ser humano los perciba de cierta manera. Tiene, digamos, preconstituido cierto mecanismo para que así funcione. Una ilustración, una mala ilustración, pero que en algo da, es el computador, ¿cierto? Para que te pueda teclear y escribir en un computador, tiene que tener antes, ¿qué cosa? Un programa que se llama Word. En el Word está todo el diseño que le permite entender los códigos que usted le introduce y convertirlos en palabras. Hay algo que ya debe estar ahí para que funcione de esa manera. Cuando Dios crea al hombre, le da todas esas facultades en su mente, en su razonamiento, esos instintos naturales, para que cuando se enfrenten a la realidad puedan procesarla. El ser humano tiene preconstituido por sí el aprender a hablar. De hecho, pocos de nosotros nos colocamos específicamente a decirle al niño a que hable. El niño va escuchando y por su propio instinto natural va repitiendo y va asociando y va aprendiendo el lenguaje. Papá, mamá, esto, lo otro, así. Salvo que obviamente tenga alguna dificultad. Pero ese hábito de aprender, ese hábito de entender, ya está innato en el ser humano. Hace parte de cómo Dios nos creó. Nosotros podemos entender el lenguaje porque tenemos ya innato la capacidad que Dios puso para aprender el lenguaje, como el programa de Word. Ya está ahí preinstalado para que pueda funcionar. Así que hay por lo menos eso. Ahora, hay una discusión muy grande entre el alcance de la presencia del contenido
entre aquellos que se llaman innatistas y otros que se llaman empiristas, pero no va ahora el tema de la discusión y es, igual ambos creen en la ley natural, solo que en el acceso tienen una distinción ahí. Pero para todos los efectos no nos interesa llegar hasta ese punto de la discusión. Entonces Barceló dice, la ley moral se comprende sumariamente en el decálogo, pero no se agota en ella. Y esa ley tiene un contexto histórico, redentor y todo lo que nosotros vemos. Y el doctor Barceló también dice, las leyes positivas son aquellas leyes añadidas a la ley natural o moral y dependen de la voluntad de Dios. Estas leyes son buenas porque Dios las manda. Se vuelven justas porque Dios las ordena. Las primeras leyes positivas fueron dadas a Adán en el jardín. No comerás del huerto. Esa es una ley positiva. Las leyes positivas después se desarrollan por todo el Antiguo Testamento y las leyes positivas pueden ser derogadas por diversas razones. Un ejemplo es las leyes ceremoniales. Fueron derogadas. El sacerdocio ya cumplió su función, derogado. Los sacrificios, derogados. Las leyes positivas pueden ser derogadas. ¿Ok? Algunas ilustraciones obvias de ley positiva en el Antiguo Testamento son la circuncisión y los sacrificios de animales. Dos ilustraciones del Nuevo Testamento son el bautismo y la cena del Señor bajo el nuevo pacto. Es decir, el bautismo es algo a lo que el ser humano no hubiera podido acceder por ley natural, sino que Dios le da el precepto. Muestra tu arrepentimiento por el signo exterior del bautismo. Ah, ok, ya entiendo, tengo que hacer esto, ¿cierto? O la cena, recuerda este evento porque yo te lo estoy ordenando, te lo estoy prescribiendo. Pero no porque digamos que el ser humano pudiera llegar a entender el tema del signo de la circuncisión si Dios no le exige eso como señal del pacto. Por eso también estos preceptos pueden cambiar. Puede que Dios diga, hasta aquí llega el bautismo, en fin, pueda cambiar alguno de esos aspectos. Samuel Waldron pone un ejemplo con el Día del Señor y dice, es esa ley que debe existir debido a que Dios es quien es y el hombre es como Dios lo creó, la ley natural. Tal ley debe haber existido siempre y ser inmutable, ley natural. Por otra parte, una ordenanza o ley positiva es algo que se añade a la ley de la naturaleza. Es algo que la naturaleza no exige. Piensen en algo, ¿cómo puedo yo deducir de la naturaleza que debo circuncidarme? O sea, eso es como que, ¿de dónde sale esa exigencia? Pero que debo alimentarme, bueno, sale de la naturaleza, ¿cierto? Porque si no, que me puedo mover y por tanto alguien no puede impedir que me mueva, bueno, sale de la naturaleza. Que tengo vida y que por esa persona no tiene derecho sobre mi vida, no debe matarme. Eso sale como una deducción natural. Oye, que yo tengo una inteligencia y una razón, nadie puede prohibirme pensar. Ah, pero bueno, nadie puede entrar a tu cabeza y bloquearte el pensamiento. Ah, pero entonces, como el pensamiento se expresa por el lenguaje, nadie puede impedirme expresión. Ah, yo tengo derecho a la expresión. ¿Por qué? Porque tengo capacidad de hacerlo. Naturalmente tengo capacidad de hacerlo. Nadie debería impedirme que lo haga. Entonces se deduce, por ejemplo, libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el ser humano hace parte de su naturaleza que se exprese. Libertad de locomoción, ¿por qué? Porque hace parte de la naturaleza del ser humano que se mueva, no es una piedra. Ya, entonces esos derechos son los naturales. Pero las leyes positivas son distintas. A Abraham no se le exigió tomar la cena del Señor. Si hubieran sido parte de la ley de la naturaleza, siempre habrían existido, pero no siempre existieron. Por lo tanto, son leyes positivas. Todas las leyes de Dios son positivas, naturales o una combinación de ambas, dice Waldron. La confesión de fe habla de leyes naturales en 1.6 y 19 del 1 al 2, de leyes positivas en el capítulo 28.1 y
Leyes que son combinación en el capítulo 22:7 de la confesión. Ahora, entremos un poquito en la confesión. Capítulo 4 en el párrafo 2 dice lo siguiente. Después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales. Ojo con el tema de razón, porque las leyes naturales se acceden ¿por qué? Por la razón. Por eso son conocibles por el ser humano. Con almas racionales, haciendo los actos para esa vida, para Dios, para la cual fueron creados. Siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, miren que parte de la imagen de Dios es en conocer, en justicia y santidad de la verdad. Y dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Ahora, la confesión no habla aquí todavía de natural y positivo. Teniendo la ley de Dios escrita en... ¿Cuál ley? Ok, pero cuando dice teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, si ustedes van a la confesión, la cita de prueba es Romanos 2:14 al 15. ¿Y ven? La cita que en la patrística y en toda la historia ha sido interpretada para referirse a ¿qué? A la ley natural. Es el texto de prueba. Recuerden que la confesión sigue la estructura que se llama dicta probantia. Una proposición debe ser probada y la proposición debe ser probada por el versículo en el cual se encuentra la declaración de esa proposición. Y la confesión dice, se prueba que la ley de Dios está escrita en el corazón por Romanos 2:14. Y si eso es así, tendríamos que decir, históricamente Romanos 2:14 se entiende por ley natural. Luego se prueba que es ¿cuál es la ley que está escrita en el corazón? La natural. Después dice en el capítulo 4, versículo 3, dice, además de la ley escrita en los corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El mandato. O sea, el mandato ahora es adicional. Ese mandato ya hemos dicho que es ley ¿qué? Ley positiva. Ahora, hasta aquí no se habla en la confesión del tema de ley natural. Y alguien podría decir, pero ahí no aparece que es la ley natural, puede referirse a otra cosa. Porque ahí en la palabra natural no aparece. Bueno, no aparece ahí la palabra natural, pero la idea, como ya hemos visto, aparece. Pero en el capítulo 22, párrafo 7, donde habla del día de reposo, sí dice, así como la ley de la naturaleza es que en general una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios. También por su palabra, con su mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades. Pues miren que aquí viene y habla de el mandato del día de reposo unido a ¿qué? A la ley de la naturaleza. Es decir, a la confesión no le es extraño el término uso ley de la naturaleza. Y en el capítulo 26, en el párrafo 10, que habla de la iglesia, dice así, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en los negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso del Señor, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, es una ley de la naturaleza que a los pastores les paguen. Oye, eso. ¿Por qué? Porque es algo natural de cualquier trabajo. Oye, si va a trabajar, hay que pagarles. Es una ley natural que se aplica a todos los trabajos humanos. Y la confesión dice, también se aplica a que le paguen al pastor si se dedica únicamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, todo obrero es digno de su salario. Es un principio de derecho natural. Porque si usted está dedicando su esfuerzo y su tiempo, algo tiene que comer. Así de sencillo. Entonces,
la confesión habla de ese tema. En el capítulo 1 habla de la luz de la naturaleza cuando habla de la Biblia. Entonces, en el capítulo 19, cuando retoma el tema de la ley, recuerden que el capítulo 4 es el capítulo de la creación. Capítulo 19 es el capítulo de ¿qué? De la ley. Él dice, Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular, no comerás. En el párrafo 2 dice, la misma ley que fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Es decir, la ley continúa vigente. Y ese es el punto. ¿Cómo nos relacionamos como creyentes con esta ley? Pues continúa vigente, por lo tanto es exigible para todos. E incluso miren el alcance. En el párrafo 5 viene a decir, la ley moral obliga para siempre a todos, es decir, es universal, es inmutable para todos los tiempos, tanto a los justificados como a los demás. ¿Cuáles son los demás? Es decir, tanto a los creyentes como a los incrédulos. Es exigible esa ley. ¿Por qué? Porque también los incrédulos tienen la imagen y semejanza de Dios. Por eso les es exigible a que se le obedezca, y no solo en lo referente a la materia contenida de esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador. Si ven hasta dónde la lleva, la remite hasta la autoridad del Creador. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos que la ley sigue siendo vigente, sigue siendo exigible para el creyente. Ahora, es claro, para el creyente esto no se trata de un tema de pacto de obras, no se trata de reglas para la salvación, no se trata de eso. De hecho, para terminar, en la confesión, en el capítulo 19 nos dice para qué. 19:6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así, la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros. ¿Cuáles son los otros? Otra vez, los gentiles. Para ellos, es decir, para los justificados y para los otros. Por eso es que nosotros pregonamos que esta ley moral es útil para la sociedad en general, por una razón sencilla. Creo que a todos nos conviene que no haya el peligro de que nos mate cualquiera porque sí. Hoy amanecí de mal genio y voy a salir a disparar al que se me dé la gana. No, eso no debería aceptarse en ninguna sociedad, ¿cierto? Entonces, creo que medianamente todos estamos de acuerdo en que es bueno que haya una prohibición que diga no matarás, por aquello del instinto de supervivencia y por querer vivir un día más, por lo menos, o esperar morir de muerte natural. Entonces, ¿es útil para todas las sociedades? Sí. Son una regla de vida que nos informan la voluntad de Dios y su deber. Los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de sus naturalezas, corazones y vidas, para que, al examinarse a sí mismos a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado. Es lo que la ley ayuda. Humillación por el pecado, odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley también es útil para los regenerados, para restringir sus corrupciones, en el sentido de que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y que las aflicciones puedan esperar por estos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y el rigor implacable de la ley. Entonces, ¿es vigente la ley? Sí, sí es vigente. Contrario a lo que muchas veces se dice de pronto en muchas iglesias, Cristo es el fin de la ley, Cristo abolió la ley. ¿Cuál ley? Muchas ceremoniales, sí, estamos de acuerdo, pero la ley moral, como refleja el carácter moral de Dios
y Dios no cambia y su santidad no es menor con el tiempo, esta ley natural no puede cambiar y es exigible para todos los seres humanos.